A esta hora de la mañana vamos a saludar con nuestra primera invitada, la economista Mónica Palacios. Ella es asambleísta de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, gracias por acompañarnos. No sé si pueda ponerlo en horizontal el teléfono. ¿Se complica? Si se complica, lo dejamos así. Bueno, lo dejamos así. Buen día, economista. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar el día de hoy. Economista, vamos directo a la vena. ¿Cuál es la postura de la RC respecto a la propuesta de aumentar el IVA para financiar la guerra? La pregunta sería, ¿qué guerra? ¿Realmente estamos luchando en contra de una guerra? Hemos estado pidiendo justamente cifras de cuánto va a costar la supuesta guerra y hasta este momento no tenemos ninguna cifra. Debemos entender que en este momento nosotros seguimos con un decrecimiento del 3.5% en la economía, que efectivamente donde más está afectando es en el consumo de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. En este momento estamos en un proceso de deflación. ¿Por qué se da este proceso? Justamente porque todas estas empresas, compañías, se están quedando con todas sus ventas porque no hay consumo. ¿Cómo piensa el presidente de la República que subiendo el IVA va a tener una reactivación económica? Al contrario, va a afectar justamente al consumo de todos los hogares ecuatorianos. Nosotros estamos completamente en contra de esta situación. Nosotros sabemos que el Fondo Monetario Internacional está presionando para que se sube el IVA, para que Noboa tome estas políticas económicas. Nosotros hemos dado otras alternativas, por ejemplo, que se suba el impuesto de salida de divisas, en el cual si el presidente subiría al 5, al 6%, va a tener inmediatamente 2.000 millones de dólares ya para el próximo mes. Esta es la realidad. ¿Qué es lo que nosotros también estamos proponiendo? Que a los grandes deudores de este país se les cobre lo que están todavía debiendo de impuestos y yo creo que deberían justamente estas grandes empresas poner el hombro ahora más que nunca y aportar. Entonces nosotros hemos dado alternativas como Revolución Ciudadana. Nosotros lo que queremos justamente es no afectar al bolsillo de los más necesitados, de nuestras comunidades empobrecidas en este momento en el Ecuador y dar alternativa de los que más tienen. Especialmente yo creo que este impuesto a la banca es sumamente importante. Ellos son los grandes ganadores de la economía ecuatoriana, entonces en este momento deberían de aportar más. Asambleísta, voy a volver a reprisar una cápsula de lo que dijo el presidente Daniel Noboa el día de ayer en la entrevista de Coavisa. Ya la hemos reprisado aquí unas 3 veces, ayer y hoy. Pero es bueno que la gente sepa lo que dijo el presidente cuando habló de la deuda externa, para después tener su comentario. Bueno, hemos cumplido, se ha pagado la deuda externa a tiempo. En eso, pues creo que ha sido una gran labor de parte del Ministro de Economía y Finanzas. Y la otra es generar más ingresos y recaudación como Estado y menos gastos. Mayor recaudación, uno de los puntos importantes es el IVA. Asimismo, reducción de gasto del Estado. Lo estamos activamente enviando toda esta información para que las mismas multilaterales puedan ver lo que estamos haciendo. La reducción de gasto, asimismo como el incremento de ingresos del Estado. Bueno, hemos cumplido, se ha pagado la deuda externa. Hemos cumplido, dice 3 puntos importantes que dice el presidente de la República. Hemos cumplido con el pago de la deuda externa al día. Estamos cumpliendo con lo del IVA. O sea, de lo que les ha dicho el Fondo Monetario Internacional, y están cumpliendo con la reducción del tamaño del Estado. El presidente de la República se devela de toda la intención que ellos tienen. Es que eso es lo único que les importa, Jaime, es justamente pagar a las multilaterales y a los tenedores de bonos que son ellos mismos. Querido Jaime, entonces esa es la realidad. Él está develando justamente qué es lo que quiere hacer con la economía ecuatoriana, que no es reactivar la economía. Por ejemplo, te voy a hablar para parar la migración, esta oleada terrible, y te estoy hablando porque yo represento a los Estados Unidos y Canadá, o justamente
parar la delincuencia, porque no solamente es con una supuesta guerra interna, es también pues dándole soluciones a nuestros ecuatorianos para que puedan encontrar trabajo, para que puedan tener una situación en el Ecuador, la cual ellos puedan tener una vida normal, la cual no la están teniendo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo justamente en este momento? Que ellos lo único que buscan es pagar a las multilaterales, estar bien con el Fondo Monetario Internacional, pagar a estos tenedores de bono y absolutamente nada más. Tenemos un gobierno neoliberal. Es verdad, los ecuatorianos votaron por eso, pero realmente en este momento de crisis económica terrible en la que estamos en este momento, estas políticas económicas van a destruir completamente la economía ecuatoriana. Esa es la realidad. Correcto. Economista, en este panel me acompaña Gustavo Jiménez, que también tiene inquietudes para usted. Gustavo. Gracias, Jaime. Buenos días, economista. Buenos días a los amigos y amigas de los especialistas. Economista, hay una gran duda dentro de la población que tiene que ver con que si se llega a dar el hecho de aprobar este 3%, que ya sabemos cuál es la posición en la Asamblea de los diferentes bloques, pero si por algún motivo esto llega a entrar por el Ministerio de la Ley, ¿qué garantiza que ese dinero del 3% en principio va a ir a un fondo específico para la lucha contra la guerra? ¿Qué conocimiento tiene la Asamblea respecto de esto? Es decir, ¿a dónde va a ir ese dinero? No hay ninguna garantía. Justamente lo que se había pedido, lo que se había sugerido es que se abra justamente una cuenta en la cual se pueda depositar ese dinero para que justamente todos los ecuatorianos tengamos la certeza de que se va a invertir este dinero en la lucha en contra de la delincuencia. No han querido, no se sabe para qué es. Le hemos escuchado al ministro Vega que nos dice que supuestamente es para pagar sueldo, después que es para la guerra, a la final nos han dicho que es para pagar a los multilaterales. No sabemos para qué es ese dinero y esa es la realidad que estamos viviendo en este momento en el Ecuador. Entonces, economista, ¿por qué no se archiva esta ley? Porque si no se tiene una claridad de lo que se está pidiendo, lo más lógico es archivarla. Nosotros vamos a pedir el archivo. Nosotros estamos trabajando en varias estrategias que las vamos a plantear dentro de la Asamblea Nacional el día en que se lleve esta sesión. Nosotros no vamos a permitir, en lo que nosotros podamos dentro de la Asamblea Nacional, que se le meta la mano en el bolsillo a los más necesitados del Ecuador. Es importante reconocer que hasta este momento el Grupo Noboa no ha pagado lo que debe. Debe más o menos 89 millones de dólares. ¿Por qué no ponen el hombro y él, como presidente de la República del Ecuador, no da el ejemplo? De acuerdo, pero el país, usted mismo lo ha reconocido hace un momento, está pasando una crisis monetaria, financiera dentro del gobierno, ¿verdad? Dentro del Estado como tal, que de alguna manera habrá que solucionarla. Y hay quienes defienden, hay quienes defienden el hecho de que las propuestas alternativas que tienen que ver con que los que más han ganado, como el caso de la banca, sean solidarios en esta ocasión, no tiene viabilidad, y es precisamente porque en la Asamblea hay grupos que están apoyando esta postura de la banca. Así es, y nosotros somos la representación del pueblo ecuatoriano, no solamente como tenemos a la Revolución Ciudadana, que somos los representantes de los ecuatorianos de a pie. Obviamente también hay representantes de la banca, ellos tienen todos los recursos económicos para comprar conciencias. Nosotros como Revolución Ciudadana nos mantenemos firmes en que no podemos lucrar en este momento del pueblo ecuatoriano y, como repito, de los más necesitados. ¿Qué pasa si esto entra por el Ministerio de la Ley finalmente, asambleísta? Porque si llegara a ocurrir esto, lo terrible sería que termina el señor Noboa y el próximo candidato que gane las elecciones en el 2025, lo más probable es que diga que como no se logró combatir todo en el 2024, va a pedir nuevamente otros 2 puntitos más para el 2025. Yo no me quiero adelantar a lo que va a pasar dentro de la Asamblea Nacional. Como le digo, nosotros
51 votos y estamos trabajando en una estrategia para que esto no se dé. Hemos escuchado también las declaraciones de los representantes del Partido Social Cristiano, los cuales tampoco no están de acuerdo. Entre la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano sumamos más o menos 69 votos, nos faltaría uno. Yo estoy segura que muchos otros asambleístas van a estar a favor de esta medida, así que esperemos que no pase por el Ministerio de la Ley. Jaime. Asambleísta, vamos con otro tema, el famoso TLC con China. ¿Qué beneficios tendrá Ecuador con este TLC? Yo por las investigaciones que he hecho y siendo técnica, realmente este tratado de libre comercio no va a beneficiar al pueblo ecuatoriano. ¿Qué es el tratado de libre comercio? Pues es un tratado que se hizo con China, el Ecuador lo hizo con China, en 4 rondas de negociación. Imagínese usted negociar en 4 rondas de negociaciones con China, que es el productor más grande del mundo y el exportador más grande del mundo. Nosotros tenemos varias problemáticas que la hemos expuesto en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, estos problemas fitosanitarios que existen cuando, por ejemplo, China tiene tratados de libre comercio con otros países y ya los productos le parecen muy caros o ya no los quieren comprar o ellos ya están produciendo en China, simplemente llegan contenedores con fruta, por ejemplo, del Ecuador y dicen que tienen problemas fitosanitarios. Y ni siquiera nos devuelven los contenedores y desde el Ecuador no tenemos ninguna forma de comprobar si efectivamente llegaron con problemas o no. Esto ya nos pasó justamente en el 2021, en el 2020 también, cuando nos dijeron que habían llegado contenedores de camarón con COVID, entendiendo que estos buques con estos contenedores están 30 días viajando hasta la China bajo el sol y también pues están refrigerados. Entonces, ¿cómo van a decirnos que llegaron con COVID? Entonces, esta es una de los cientos de problemas que hemos tenido en este tema fitosanitario, que es una problemática para nuestros exportadores, porque un pequeño productor que hace un envío, si le retienen ese contenedor, ya no va a poder volver a producir porque pierde toda su inversión. Y eso es lo que no está estipulado en este Tratado de Libre Comercio con China. Tenemos también esta problemática de las partidas que se han negociado, obviamente, a favor del Ecuador. Y le voy a dar un ejemplo clarísimo. Se han negociado partidas, por ejemplo, de camisetas de algodón, en las cuales pues China no puede importar camisetas de algodón. Pero ¿qué es lo que ellos hacen muy inteligentemente? Dicen, muy bien, nosotros no vamos a exportar estas camisetas de algodón, pero vamos a mandar unas camisetas de algodón que tienen un detallito diferente, por ejemplo, un pequeño bordado. ¿Y qué es lo que pasa? Para el consumidor final son camisetas de algodón. ¿Y cuánto le cuesta a China producir esta camiseta de algodón? $0. Porque ellos producen en tanta masa que ya no les cuesta nada. Entonces, si en el Ecuador venden esa camiseta, la misma camiseta, por 50 centavos, $1, $2, eso para ellos ya es. En contra, obviamente, de lo que produce nuestros productores en Ecuador por $4, $5, $6. Se va a acabar la producción textil en el Ecuador y otras empresas también que producen otros productos similares. Dicho los textileros. Textileros, la gente que produce zapatos, varios productos también del hogar, etcétera. Esa es la realidad de lo que nos quieren hacer. Pero habrá más desempleo. Cientos de empleos, Jaime, se va a perder esta situación. Y eso es lo que no estamos viendo. Aquí, ¿quiénes son los que quieren ganar supuestamente? Son los bananeros, son los camaroneros, que ellos ya están exportando en este momento. Y lo que nos dicen es que supuestamente ya no van a tener que pagar este 30% de impuestos que están pagando porque entren los productos de China, que cuando los chinos quieren, bajan este impuesto y simplemente ingresan sin pagar absolutamente nada. Pero lo peor de todo, Jaime, es el dumping, como le dicen en inglés, en los cuales China nos va a enviar cientos de toneladas de basura al Ecuador. ¿Y dónde vamos a poner toda esta basura, Jaime?
en las Islas Galápagos, en el Chimborazo, en el río Tomebamba, en el Azuay. ¿Dónde vamos a poner toda esta basura? Esa es la realidad de lo que quieren hacer. Vemos que hay un conflicto de intereses por parte del presidente de la República, obviamente ellos siendo los mayores exportadores de banano del Ecuador, y ellos quieren que pase. Han estado negociando, han estado trabajando. También hemos escuchado que el presidente de la Asamblea Nacional ha estado negociando para que pase este tratado de libre comercio sin ni siquiera tener mesas técnicas con los productores en el Ecuador para escuchar sus necesidades. Entonces nosotros realmente por esta situación estamos completamente en contra. No es un tratado que beneficia a cientos de ecuatorianos, a la mayoría de ecuatorianos, y sobre todo en este momento tan terrible económico que tenemos, vamos a perder cientos de empleos. Economista, es que yo no entiendo a los tres gobiernos, al de Moreno, al de Lasso, que criticaron tanto a China, y también a Noboa, que no querían saber nada de China y ahora les agrada un TLC con China. Hemos visto los discursos dentro de la Asamblea Nacional. Yo realmente estaba asombrada, porque la derecha ecuatoriana, que estaba en contra de todos estos contratos petroleros que se hicieron con empresas chinas, decían que China era lo peor del mundo, que cómo va a ser que permitamos que China venga acá al Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora están muy a favor, tomándose fotos, que yéndose a verle al embajador. Y también tenemos la experiencia, Jaime, de lo que pasó en Perú, de lo que ha pasado en Chile, de lo que ha pasado en Costa Rica. Te voy a dar datos. Por ejemplo, Costa Rica tiene ahora una balanza comercial, la cual está completamente en contra. Ellos se hiperespecializaron en la venta de cobre, es lo único que le venden a China, porque es lo único que quiere China de Chile. Pero ellos están exportando casi 2.000 millones de dólares, pero están importando casi 6.000 millones de dólares. Esa es la realidad. Y casi lo mismo está pasando con el Perú, entendiendo que destrozaron toda la producción textil que tenía Perú, que era bastante importante, la cual sí sé que están en conversaciones, pero sí lo ha cuidado Colombia, la cual también está en conversaciones de TLC con China, pero lo peor, el país que peor está es Costa Rica. Ellos exportan 100 millones, importan igual casi 3.000 millones de dólares. Entonces, la ¿Cuánto es el monto de Ecuador? ¿Perdón? ¿Cuánto es el monto de Ecuador, la proyección que tendría? En este momento tenemos una balanza comercial a favor sin el TLC. Nosotros estamos con un 19% de crecimiento en el mercado chino. No necesitamos un TLC. Esa es la realidad. Pero como repito, hay un 19% que nosotros estamos una balanza comercial a favor. O sea, nosotros estamos exportando más de lo que estamos importando. Claro. Entonces, tal vez con el TLC no va a ocurrir lo mismo, porque muchos importadores traerán toda la producción de China y que para ellos les va a ir seguramente muy bien, para ellos, pero también se destruyen cientos de miles de puestos de trabajo. Ese es el razonamiento que usted como periodista, que yo como ciudadana y asambleísta tenemos. Eso creo que lo comprendemos perfectamente, pero parece que para los grandes, obviamente, grupos económicos de este país, les conviene más tener un tratado de libre comercio con China para destruir la economía ecuatoriana. Economista, una de las preguntas que presentó el presidente Daniel Noboa a la Corte Constitucional y que fue negada fue precisamente el tema de la contratación por horas en el tema laboral. Sin embargo, pese a la negación que le diera la Corte Constitucional, escuchaba a la ministra del Trabajo decir en un pronunciamiento reciente que van a promover el contrato por horas una vez más. ¿Cuál es la posición de la Revolución Ciudadana respecto a esta postura que va a presentar el gobierno respecto al tema laboral? Nosotros todavía no hemos discutido ese tema dentro de nuestro partido, pero es importante y lo vamos a hacer ahora en próximas horas.
Pero yo quiero hablar de lo que yo viví en los Estados Unidos y de la realidad de lo que es el trabajo por hora. Primeramente, que los empleadores a usted le dicen tiene que venir de tal horario a tal horario, no es que ya uno tiene el trabajo normado de 8 a 5 de la tarde, sino ellos le van a decir, necesito que vengas de 3 a 7, de 3 de la tarde, por ejemplo, a 7 de la noche, o necesito que vengas de 8 a 4 de la tarde, etcétera, etcétera. Y ahí uno no tiene derecho a vacaciones, eso es lo que pasaba allá, y no tiene, por ejemplo, ningún derecho en este sentido a reclamar, porque si le dicen, bueno, si no vienes a trabajar, no hay ningún problema, se le pone a alguien más que trabaje las horas que tú no quieres trabajar. Entonces realmente no hay derechos para los trabajadores. Entonces esa es la realidad. Yo lo viví en los Estados Unidos, era una situación complicada, y cuando quieran te votan porque te dicen, ¿sabes qué? Realmente ya encontré una persona que quiere trabajar los horarios que tú no estás trabajando tal vez, y simplemente te vas y no hay ninguna forma de reclamar porque supuestamente tú no trabajas el horario que ellos te den. Esa es la realidad, eso es lo que quieren hacer acá en el Ecuador, es en contra de los derechos de nosotros los trabajadores. Yo estoy muy en contra de esta situación, pero yo creo que vamos a exponer estos temas dentro de nuestra bancada. Tema muy importante a tratar porque precisamente lo que quieren es implantar la precarización laboral en este país. Finalmente, de mi parte, economista, hay un punto importante dentro de la Asamblea que se generó a través del presidente. El señor Henry Kronfle dijo que el 20% de la nómina de la Asamblea va a tener que irse a su casita porque van a hacer una especie como de reingeniería en esta crisis económica, ¿verdad? Pero hoy en la mañana escuchaba a otro asambleísta de otra tienda política que decía que también van a promover que se bajen los sueldos los asambleístas porque también deben ser solidarios. No hay ningún problema con esto de bajar los sueldos. El presidente en su potestad de la Asamblea Nacional decide que quiere pues sacar a más personal, es su potestad. Realmente aquí en la Asamblea Nacional, le comento justamente durante la muerte cruzada, no hubo la Asamblea Nacional. ¿Cambió en algo la situación económica del Ecuador? No. Que se nos haya pagado más o menos los sueldos, ¿cambió en algo la situación? Absolutamente en nada. Aquí hay muchos derechos de mujeres embarazadas, etcétera, que se han vulnerado y que no se están respetando. Igualmente hay horarios de funcionarios que trabajan y se quedan extra horas, igualmente no se cumplen y lo hacen, porque nosotros los asambleístas trabajamos 365 días, no tenemos horario, somos los padres de la patria y lo hacemos con mucho gusto, pero hay muchos funcionarios también que están aquí ayudando, aportando y que tampoco no se les reconoce. Entonces, es una problemática, como repito, que más funcionarios estén sin trabajo en este momento tan complicado del país, pero como repito, con la muerte cruzada no hubo ninguna diferencia, si se nos pagó más, si nos pagó menos, si se decide que se nos pague a los asambleístas menos, yo no tengo ningún problema. Yo creo que muchos asambleístas tampoco van a tener esa problemática, pero yo creo que el problema es la precarización laboral en este momento, que es bastante complicada en el país y realmente tampoco no es que nos han dicho a los asambleístas o se ha hecho una exposición de realmente en qué se van a gastar los recursos de la Asamblea Nacional. No lo tenemos claro, toman decisiones ellos solos y sí se vuelve una problemática para todos aquí. Definitivamente, Jaime, economista, el tema se vuelve bastante complicado de entender porque si la Asamblea reduce el 20%, imagínese el resto de servidores públicos en el país que también van a perder su trabajo porque ya lo anunció el señor Noboa de que va a reducir el Estado, ¿no? Hay un recorte, él ha anunciado de $1.000 millones. Yo solamente quería contar esto. Yo justamente hice un video sobre este tema. Se nos está extorsionando. Se nos ha dicho que no se nos va a pagar hasta el 16 de febrero a todos los funcionarios públicos. Entonces sí es una problemática porque nosotros, muchos de los funcionarios públicos, somos los que mantenemos la economía del Ecuador. Son casi 500,000 familias que viven del sector público. Entonces eso es lo que está tratando de hacer. Claro, si no pasan mi ley, entonces no les voy a pagar hasta que se decida otra cosa. Eso no está bien. Yo creo que el señor Noboa necesita clases de economía claras y tener buenos
que se están tomando en este momento son terribles. Economista, queremos agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Gracias. Tengo entendido que tiene pleno en este momento o reunión de la comisión. Sí, tenemos pleno en este momento, pero me da el tiempo para conversar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre un honor estar compartiendo con ustedes. Y solamente un tema antes de terminar. Yo creo que es súper importante que nuestra comunidad migrante, porque les cuento que en los Estados Unidos y en Canadá les ven muchísimo, estamos trabajando fuertemente desde la Asamblea Nacional. Ya hemos hecho exhortos, etcétera, al presidente de la República de forma unánime con 137 votos a favor del TPS, que es un estatus de protección temporal para nuestra comunidad ecuatoriana en los Estados Unidos, sumamente importante. Hay ecuatorianos que viven 20, 30 años y no han sido regularizados, entonces es súper importante este estatus de protección. Entonces quería comentarles, justamente estamos ya pidiendo de forma formal, digámoslo así, a la Cancillería que nos envíe toda la documentación en la cual ya han empezado con las negociaciones por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa, que es quien tiene que hacer estas negociaciones con el gobierno americano. Entonces estoy sumamente contenta. Igualmente el día de hoy se va a hacer la entrega ya formal de mi proyecto de ley a favor de nuestros migrantes para que puedan tener servicios de salud en el exterior, así que estoy sumamente contenta por eso. Usted es representante por Estados Unidos y Canadá, ¿no? Así es, correcto, por la comunidad migrante de los Estados Unidos. A propósito, ayer también la vimos a usted que hizo un video sobre lo que dijo el presidente Noboa. ¿Qué criterio merece esa postura? ¿Eso fue preparado? Porque me parece que fue muy exacto en el momento que mandó ese mensaje. Bueno, yo le he puesto ahora Vacu Noboa porque nos está tratando de vacunar pues a todo el pueblo ecuatoriano con sus medidas económicas, pero la realidad es que obviamente fue un teatro mal hecho por parte del presidente de la República, que ya vemos que habla poquito, pero cuando quiere dar sus dardos venenosos lo hace. Sí, quería hablar en inglés y hacerlo bien para que él escuche lo que yo también tenía que decir, y es que estoy segura que votaron muchos ecuatorianos por muchas cosas por él, pero por inteligente no votaron, así que esa es la realidad. Gracias. La economista Mónica Palacios, asambleísta de la Revolución Ciudadana, conversando con los especialistas de Ecuador en directo.